hold you here. ¿Qué oles? Pues vaya semana la que hemos pasado en México debido a la ausencia de memoria histórica. Y lo digo porque, en primer lugar, el expresidente Felipe Calderón dijo que él no sabía que se investigaba en Estados Unidos, que se rumoraba en su propio gobierno y en el de Washington, en el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, los reportes sobre que Genaro García Luna, reportes no confirmados, porque recuerden que luego de eso se agarra el expresidente para tratar de desmentir lo declarado por gente muy importante, que su entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estaba coludido con el narcotráfico, especialmente con el cártel de Sinaloa. Y también una semana pues complicada por muchos aspectos. En primer lugar, también en el gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador se dieron cosas importantes por la ausencia de una memoria histórica. El mandatario mexicano le dio un total no de respuesta al Comité Coordinador Empresarial, que en medio de esta crisis económica quería llevar agua a su molino tratando de acrecentar la deuda de México. ¿Y por qué lo digo así? Y no se trata de defender al gobierno de López Obrador, nunca confundan lo que trato de decir. Lo único a lo que me refiero es que para muchos de los jóvenes no van a recordar lo que fue la crisis del 94, pero una enorme mayoría de mexicanos todavía no acaban de resarcir los costos de esa devaluación y de esa crisis, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León decretó el Fobaproa, que muchos reconocen o siguen reconociendo como el Robaproa, que ayudó a las grandes empresas y bancos a costa del dinero de los mexicanos a salir del agujero. Así está ocurriendo ahora con lo que quiere hacer el Comité Coordinador Empresarial para tratar de restablecer lo que ellos consideran el crecimiento económico a causa de los estragos causados por la pandemia del coronavirus. Es cierto, es innegable que las industrias, las empresas crean empleos, pero no por eso debemos perder dinero los mexicanos, que siempre son los que pagan y son los más pobres, porque nadie va a ayudarlos cuando las economías se restablezcan, cuando las grandes empresas vuelvan a tener bonanza. Y es ahí donde creo que el presidente López Obrador tiene razón. Ahora hace falta ver cuál es la alternativa que presenta para poder sacar adelante no solo a la economía mexicana, sino sin dejar de lado a los mexicanos y a los que más necesitan, que siempre son los que pagan el plato. Memoria histórica no hay tampoco de un asunto que tiene que ver con esa operación intencionada que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos para intentar combatir, según ellos, como era su idea original, el tráfico ilegal de armas de norte a sur. Esa operación tan conocida como Rápido y Furioso. El presidente ha dicho que a través de una nota diplomática le pide al gobierno de Donald Trump toda la información respecto a ese operativo, que también hay que decirlo, en el gobierno de Barack Obama provocó gran controversia porque muchos de los que participaron, sobre todo las cabecillas, fueron sometidos a un escrutinio por parte del Congreso Federal de los Estados Unidos debido a la muerte de un agente federal de los Estados Unidos de ICE asesinado en México. Todo eso complicó, causó una maraña política con también una cosecha político-electoral por parte de los republicanos en ese momento en contra de Barack Obama. Esperemos que el gobierno de Estados Unidos dé una respuesta a lo que pide López Obrador, pero también que se dé seguimiento a esa investigación, si es que se hace por parte de la Fiscalía General de la República,
y que se destape la cloaca de ello. No se trata de decir yo lo hice, me adelanté a otros, pero les recomiendo por memoria histórica, que hace falta en un país como México, que revisen documentos, textos que se publicaron en proceso, autoría de su servidor y ahora el director Jorge Carrasco. Yo fui el primer reportero mexicano en entrevistar al agente de alcohol, tabaco y armas de fuego ATF, que fue el que dio el pitazo que explotó el escándalo de Rápido y Furioso. Y en su momento, para la desmemoria de Felipe Calderón, este agente dijo que sí sabía el gobierno en ese entonces mexicano encabezado por Felipe Calderón, porque la Procuraduría General de la República estaba enterada de ese operativo coordinado. Hay un nombre que quiero que por favor se lo graben por aquello de la memoria histórica: Eduardo Medina Mora. Era el Procurador General de la República en ese entonces cuando surgió Rápido y Furioso. Ahora pues está imposible de localizar este ex procurador, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, ex embajador de México en Inglaterra y en Estados Unidos. Y bueno, solo pido que no se les olvide ese nombre, porque va a tener que rendir cuentas o por lo menos hablar. Y no solo él, también quienes trabajaban a su lado, algunos de los cuales ahora se refugian en los medios de comunicación diciendo que son periodistas, tendrán que dar una respuesta, porque preguntas al respecto habrá muchísimas. Estén pendientes de proceso, se los garantizo que estamos haciendo un trabajo de investigación periodística, y no porque haga revuelo, sino simplemente por ayudar a entender y a explicar qué es lo que ha ocurrido y exigir la rendición de cuentas a los políticos actuales y a los del pasado. Ese es el trabajo del periodismo. El periódico The New York Times dio a conocer una noticia que pone en tela de juicio las informaciones que da a conocer las autoridades de salud pública en la Ciudad de México y a nivel federal, diciendo que nos han ocultado la verdad. Lo único que voy a decir al respecto es: espero que así, con el mismo rasero con el cual el presidente López Obrador pone en duda cuando se cuestiona su gobierno con datos y los medios de comunicación nacionales, y como lo hizo con Proceso, al cual calificó de amarillista y alarmista por una fotografía de algo que sí está ocurriendo en México. Incluso proyectaron esa portada de la revista en Palacio Nacional durante una mañanera. Lo hago también con la prensa extranjera, porque no se trata solamente de mirar a un solo lado, y cuando se trata de medios de comunicación internacionales e influyentes a nivel mundial, se agacha un poco la cabeza. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. No se olviden seguirme en Twitter, J. Jesús Esquivel, en Instagram, J. Jesús Esquivel, todo con minúscula, y a partir de este domingo 10 de mayo, en mi podcast que se llama Cada 7, que estará disponible en Instagram y en Spotify y en todas las plataformas de internet. Ahí tendremos no solo un resumen de la información semanal, sino también una amplia entrevista del tema importante para que ustedes puedan compartir y escuchar, opinar al respecto. Espero seguir intentando comunicar como se debe, con objetividad, y les repito, yo no soy acólito de ningún político ni de ningún partido. Ya les recordé que una semana me acusan de recibir dinero de este, a la siguiente del otro, y lo único que pretendo es ayudar a entender lo que pasa en el mundo y en el país. Hasta la próxima.